Relatos de los mares del sur, por Jack London. Colao el leproso. Nos privan de la libertad porque estamos enfermos. Hemos acatado la ley, no hemos hecho nada malo, y sin embargo nos encierran en una prisión. Molokai es una cárcel. Vosotros lo sabéis. Ahí tenéis a Newly. Mandaron a su hermana a Molokai hace 7 años. Desde entonces no ha vuelto a verla ni volverá a verla jamás. Seguirá allí hasta que muera. No por voluntad propia ni por voluntad de Newly, sino por voluntad de los blancos que gobiernan el país. ¿Y quiénes son esos blancos? Sí, lo sabemos. Nos lo han dicho nuestros padres y los padres de nuestros padres. Llegaron como corderos y con buenas palabras. No tenían más remedio que decir buenas palabras porque éramos muchos y fuertes y las islas eran nuestras. Como os digo, vinieron con buenas palabras. Los había de 2 clases. Unos pidieron permiso, nuestro gracioso permiso, para predicar la palabra de Dios. Los otros solicitaron permiso, nuestro gracioso permiso para comerciar. Aquello fue el comienzo. Hoy todas las islas son suyas. Las tierras, los rebaños, todo les pertenece. Los que predicaban la palabra de Dios y los que predicaban la palabra del ron se han unido y se han convertido en jefes. Viven como reyes en casas de muchas habitaciones con multitud de criados que les sirven. Los que no tenían nada ahora son dueños de todo. Y si vosotros o yo o cualquier canaca tiene hambre, fruncen el ceño y le dicen, ¿por qué no trabajas? Ahí tienes las plantaciones. Colau hizo una pausa. Levantó la mano y con dedos sarmentosos y contrahechos alzó la guirnalda llameante de hibiscos que coronaba sus negros cabellos. La luz de la luna bañaba de plata la escena. Era una noche pacífica, aunque los que estaban sentados en torno suyo parecían supervivientes de una encarnizada batalla. Sus rostros eran leoninos. Aquí se abría un vacío donde antes hubiera una nariz, y allá surgía un muñón en el lugar de una mano. Eran hombres y mujeres, 30 en total, desterrados porque en ellos llevaban la marca de la bestia. Estaban sentados, adornados con guirnaldas de flores en medio de la noche perfumada y luminosa. Sus labios articulaban ásperos sonidos y sus gargantas aprobaban con gruñidos toscos las palabras de Koolau. Eran criaturas que una vez fueron hombres y mujeres, pero que habían dejado de serlo. Eran monstruos, caricaturas grotescas, en el rostro y en el cuerpo de todo lo que caracteriza al ser humano. Horriblemente mutilados y deformes, semejaban seres torturados en el infierno a lo largo de milenios. Sus manos, si las tenían, eran como garras de arpías. Sus rostros eran anomalías, errores, formas machacadas y aplastadas por un dios furioso encargado de la maquinaria de la vida. Aquí y allá se adivinaban rasgos de aquel dios colérico, rasgos que casi había borrado. Una mujer lloraba lágrimas abrasadoras que brotaban de 2 horribles pozos gemelos abiertos en el lugar que un día ocuparon los ojos. Unos cuantos de entre ellos padecían horribles dolores y de sus pechos surgían gemidos roncos. Otros tosían con un crujido suave que recordaba el rasgar de un papel de seda. 2 de ellos eran idiotas, enormes simios desfigurados desde su factura, de tal modo que un mono a su lado habría parecido un ángel. Hacían muecas y farfullaban a la luz de la luna bajo coronas de flores doradas que comenzaban a perder su lozanía. Uno de aquellos seres, cuyo lóbulo hinchado ondeaba como un abanico sobre su hombro, arrancó una espléndida flor naranja y escarlata y decoró con ella la enorme oreja que aleteaba con cada movimiento de su cuerpo. Sobre estas criaturas reinaba Koolau, y aquellos eran sus dominios, una garganta ahogada por las flores, una garganta sembrada de riscos y peñascos de la que surgían para quedar después flotando en el espacio los balidos de las cabras salvajes. La cerraban por 3 lados murallas de rocas festoneadas con fantásticos cortinajes de vegetación tropical y horadadas por entradas a cuevas, guaridas de los súbditos de Koolau. En dirección al mar, el suelo se despeñaba hacia un tremendo abismo del que sobresalían, allá abajo, crestas de picos y peñascos en torno a cuyas bases espumeaba y rugía el oleaje del Pacífico. Con buen tiempo, los barcos podían arribar a la playa rocosa que marcaba la entrada al valle de Calalau, pero muy bueno había de ser el tiempo para ello.
y un montañero experto podía quizá trepar desde la playa hasta lo más profundo del valle, hasta la cavidad rodeada de riscos donde reinaban Ko Lau, pero experto en extremo había de ser el montañero, y muy bien tenía que conocer aquellos senderos agrestes. Lo asombroso era que los súbditos de Ko Lau, aquella escoria humana, hubieran sido capaces de arrastrar su inútil miseria por caminos vertiginosos para llegar a aquel lugar inaccesible. Hermanos, comenzó Ko Lau. Pero uno de los travestis simiescos y quejumbrosos emitió en aquel momento una risa salvaje de demente, y Ko Lau se interrumpió hasta que el eco de la desenfrenada carcajada, tras rebotar en las murallas rocosas, fue a perderse en la distancia a través de la noche sin pulso. Hermanos, ¿no os parece raro? Nuestras eran las tierras, he aquí que ya no son nuestras. ¿Qué nos dieron a cambio los que predicaban la palabra de Dios y del ron? ¿Alguno de vosotros ha recibido $1? $1 siquiera por sus propiedades. Y sin embargo, ahora todo les pertenece a ellos, y a cambio nos dicen que podemos ir a trabajar la tierra, sus tierras, y que lo que produzcamos con nuestro trabajo será suyo. Antes ni siquiera teníamos que trabajar, y ahora cuando estamos enfermos nos quitan la libertad. ¿Quién trajo nuestro mal, Koolau? Preguntó Kiloliana, un hombre seco y nervudo de rostro tan semejante al de un fauno reidor, que lo natural hubiera sido ver pezuñas hendidas bajo su cuerpo. Y eran hendidos sus pies, es cierto, pero las hendiduras eran úlceras y putrefacciones vivas. Y sin embargo aquel era Kiloliana, el trepador más osado de todos, el hombre que conocía los senderos de cabras y que había guiado a Ko-Olao y a sus maltrechos seguidores hasta los escondrijos más recónditos de Kalalau. Buena pregunta, respondió Ko-Olao. No quisimos trabajar los campos de caña de azúcar en que una vez pastaron nuestros caballos, y por eso trajeron esclavos chinos de allende los mares. Y con ellos llegó el mal que nosotros padecemos y por el cual nos encierran en Molokai. Nacimos en Kauai. Hemos estado en otras islas, en Oahu, en Maui, en Hawái, en Honolulu, y sin embargo hemos vuelto a Kauai. ¿Por qué? Tiene que haber un motivo, y es que amamos esta tierra. Hemos nacido aquí y aquí hemos vivido, y moriremos aquí, a menos que haya débiles de corazón entre nosotros. A esos no los queremos. Para ellos se ha hecho Molokai, si es que aquí hay algún cobarde que no siga entre nosotros. Mañana desembarcan los soldados. Que bajen a su encuentro los tímidos de corazón. Los enviarán inmediatamente a Molokai. Los demás nos quedaremos y lucharemos. Y sabed que no hemos de morir. Tenemos rifles. Conocéis los angostos senderos por los que han de trepar los hombres uno a uno. Yo, Koolau, que fui una vez vaquero en Niihau, puedo defender el paso solo contra 1.000.000 de hombres. Escuchad a Kapalei, que fue juez y hombre de honor, y hoy no es más que una rata acosada como vosotros. Oídle, es un hombre sabio. Kapalei se levantó. Había sido juez, había estudiado en la Universidad de Punahou, y se había sentado a la mesa con caballeros, con jefes y con los representantes de potencias extranjeras que protegían los intereses de comerciantes y misioneros. Tal había sido Kapalei, pero ahora, como acababa de decir Koolau, no era más que una rata acosada, una criatura fuera de la ley, tan hundida en el cenagal del horror, que se hallaba por encima tanto como por debajo de la legalidad. En su rostro no quedaban más rasgos que unos profundos orificios y dos ojos sin párpados que ardían bajo unas cejas lampiñas. No busquemos pendencia, comenzó. Les hemos pedido que nos dejen vivir en paz. Si no lo hacen, la culpa será suya y suyo será el castigo. No tengo dedos, como veis. Alzó los muñones que habían sustituido a sus manos para que los vieran todos. Pero me queda la falange de un pulgar que puede apretar un gatillo con la misma firmeza con que disparaba su vecino desaparecido. Amamos Kauai. Vivamos o muramos aquí, pero no vayamos nunca a la prisión de Molokai. Esta enfermedad no es nuestra, no hemos pecado. Los hombres que predicaban la palabra de Dios y los que predicaban la palabra del ron trajeron este mal con los esclavos chinos que trabajan las tierras robadas. He sido juez. Conozco esta tierra y conozco la justicia, y os digo que es injusto robar a un hombre, que es injusto hacerle contraer el mal chino y confinarle luego en una prisión para el resto de sus días.
La vida es corta y las horas están llenas de dolor, dijo Koolao. Bebamos, bailemos y seamos lo más felices que podamos. De uno de los cubiles rocosos sacaron calabazas llenas de la ardiente destilación de la raíz del ti que circularon entre los reunidos. Y en tanto que el fuego líquido maldecía al atravesar sus cuerpos y trepaba sus cerebros, aquellas criaturas olvidaron que habían dejado de ser hombres y mujeres, porque otra vez se consideraron tales. La que lloraba lágrimas ardientes que brotaban de simas abiertas en el lugar de los ojos, se sentía indudablemente una mujer vibrante de vida mientras pulsaba las cuerdas de un ukelele y elevaba su voz en una bárbara llamada de amor, semejante a la que debió surgir de las profundidades del bosque en los albores de la humanidad. El aire se estremecía con su lamento suavemente imperioso y seductor. Sobre una estera, siguiendo el ritmo de la canción, bailaba Quiloliana. No cabía duda. El amor danzaba en todos sus movimientos y al poco le acompañaba una mujer de amplias caderas y pechos generosos, desmentidos por un rostro corrompido por la lepra. Era aquella la danza de los muertos vivos, porque la vida seguía amando y anhelando en sus cuerpos en desintegración. Siguió la mujer, cuyos ojos sin vida lloraban lágrimas ardientes entonando su lamento de amor. Siguieron los bailarines danzando su amor en la noche templada y siguieron circulando las calabazas hasta que llegaron reptando a todos los cerebros los gusanos de la memoria y el deseo. A la mujer que bailaba sobre la estera se le unió una doncella de rostro hermoso e incólume, pero cuyos brazos armentosos, que subían y bajaban, revelaban la violencia de su mal. Y los dos idiotas, farfullando y articulando sonidos extraños, danzaban aparte, grotescos, fantásticos, caricaturizando el amor del mismo modo que la vida les había transformado a ellos en caricatura. Pero el lamento de amor de la mujer se quebró a medio camino. Bajaron las calabazas e interrumpieron su danza los bailarines mientras dirigían la vista al abismo marítimo, donde un cohete fulguraba como un fantasma pálido a través del aire iluminado por la luna. Son los soldados, dijo Koolao. Mañana habrá pelea. Conviene que durmamos y estemos preparados. Los leprosos obedecieron y se arrastraron hacia sus guaridas hasta que Koolao quedó solo, sentado inmóvil a la luz de la luna con el rifle cruzado sobre las rodillas, mirando hacia abajo, a lo lejos, a los barcos que llegaban a la playa. El fondo del valle de Calalau constituía un refugio inmejorable, excepto Quiloliana, que conocía hasta el último sendero de las escarpadas laderas. Nadie podía llegar hasta el valle si no era atravesando un paso de unas 100 yardas de longitud y a lo más 12 pulgadas de anchura. A ambos lados se abría el abismo. Un solo resbalón y el que pretendía atravesarlo caía a la derecha o a la izquierda hacia una muerte segura. Pero si lograba salvar esa distancia, llegaba a un paraíso terrenal. Un mar de vegetación bañaba el paisaje cubriendo con verde oleada el valle entero de un extremo a otro, goteando en masas de vides desde las alturas y arrojando las innumerables concavidades rocosas salpicaduras de líquenes y helechos. Durante los muchos meses de reinado de Koolao, él y sus seguidores habían luchado por contener ese mar vegetal. A fuerza de trabajo habían logrado detener el avance de aquella jungla asfixiante y del aluvión de flores, de forma que no atrasara los bananos, los naranjos y los mangos que se daban espontáneamente. En los claros crecía la mandioca, en las terrazas rocosas rellenas con tierra había sembrados de taro y de melones, y en los espacios abiertos, allá donde llegaba la luz del sol, se elevaban árboles de papaya cargados de fruta dorada. Koolao se había visto empujado a ese refugio desde el valle vecino a la playa, y si le echaban de allí, sabía aún de otras gargantas ocultas entre marañas de picos, sabía de fortalezas recónditas hasta las que podía conducir a sus súbditos y continuar viviendo. Pero ahora estaba echado en el suelo, con el rifle a su lado, vigilando a través de una pantalla de follaje a los soldados de la playa. Reparó en que iban armados con enormes máquinas de guerra en cuya superficie se reflejaba el sol como en un espejo. Frente a él se hallaba el paso, angosto como filo de cuchillo, y después el lugar en que estaba apostado veía motitas que eran hombres trepar por el sendero que conducía hasta donde él se hallaba. Sabía que no eran soldados, sino policías. Cuando ellos fracasaran, el ejército entraría en acción. Pasó cariñosamente una mano contrahecha sobre el cañón de su rifle y se aseguró de que la mira estaba limpia. Había aprendido a tirar cuando cazaba ganado salvaje en Niihau,
y aún se recordaba en esa isla su certera puntería. Conforme las motitas se acercaban, calculó la distancia, la dirección del viento que soplaba en ángulo recto sobre la línea de fuego y la posibilidad de tirar demasiado alto al objetivo que se hallaba por debajo de donde él se encontraba. No dio a conocer su presencia hasta que los hombres llegaron al extremo del pasaje. Aún entonces no salió de su escondite, sino que habló desde la espesura. —¿Qué queréis? —preguntó. —Buscamos a Ko Lao, el leproso —respondió el hombre que dirigía a los policías nativos, un americano de ojos azules. —Volved atrás —dijo Ko Lao. Conocía a aquel hombre, el sheriff de la isla, porque era él quien le había acosado hasta expulsarle de Ni Hao, quien le había obligado a atravesar Kauai hasta el valle de Kalalau, quien le había forzado a retroceder hasta la garganta. —¿Quién eres? —preguntó el sheriff. —Soy Ko Lao, el leproso —fue la respuesta. —Sal entonces, venimos por ti. Ofrecen una recompensa de $1000 por tu captura, vivo o muerto. No puedes escapar. Ko Lao rió en voz alta en medio de la espesura. —¡Sal! —ordenó el sheriff, pero solo le respondió el silencio. Conferenció con los policías y Ko Lao vio que se disponían a atacarle. —Ko Lao —gritó el sheriff—, voy a cruzar el pasaje para capturarte. Pues antes de hacerlo, mira bien en torno tuyo. Mira al sol, al mar y al cielo, porque será la última vez que los contemples. —No me asustas, Ko Lao —dijo el sheriff en tono conciliador—. Sé que tienes una puntería infalible, pero no dispararás sobre mí. Nunca he sido injusto contigo. Ko Lao gruñó en la espesura. —Te digo que nunca he sido injusto contigo, ¿y no es verdad? —insistió el sheriff. —Eres injusto conmigo cuando tratas de encerrarme en una prisión —fue la respuesta—, y eres injusto conmigo cuando intentas ganarte los $1000 de recompensa que dan por mi cabeza. Si quieres vivir, quédate donde estás. Tengo que cruzar el paso y apresarte. Lo siento, pero es mi deber. Morirás antes de atravesarlo. El sheriff no era un cobarde, y sin embargo dudó. Miró al vacío que se abría a sus pies y recorrió con la vista el paso que debía atravesar, estrecho como filo de cuchillo. Luego se decidió. —¡Ko Lao! —exclamó, pero la espesura permaneció en silencio. —Ko Lao, no dispares. Voy para allá. El sheriff se volvió, dio unas cuantas órdenes a los policías y emprendió el peligroso camino. Avanzó lentamente. Era como andar sobre la cuerda floja. No podía apoyarse sino en el aire. El suelo de lava se desmoronaba bajo sus pies y los fragmentos de roca se precipitaban a ambos lados hacia el abismo. El sol ardía sobre su cabeza y su rostro estaba húmedo de sudor. Aún así, siguió avanzando hasta que llegó a la mitad del camino. —Detente —le ordenó Ko Lao desde la espesura—. Un paso más y disparo. El sheriff se tambaleó en busca de equilibrio y al final quedó en pie, inmóvil sobre el vacío. Estaba pálido, pero en sus ojos se leía una firme decisión. Se humedeció los labios con la lengua antes de hablar. —Ko Lao, no dispararás. Sé que no lo harás. Echó a andar de nuevo. La bala le obligó a dar media vuelta. Mientras giraba sobre sí mismo antes de caer, apareció en su rostro una expresión de quejumbrosa sorpresa. Quiso salvarse tratando de arrojarse de través sobre el estrecho pasaje, pero en aquel mismo instante conoció la muerte. Al segundo siguiente, el paso estaba vacío. Entonces dio comienzo al ataque. 5 policías se echaron a correr en fila india por el estrecho sendero en soberbio equilibrio. En aquel mismo instante, el resto del destacamento abrió fuego sobre la espesura. Reinó la locura. 5 veces apretó Ko Lao el gatillo con tal rapidez que los 5 disparos parecieron un solo sonido. Cambiando de posición y agazapándose bajo las balas que mordían y silbaban a través de la maleza, se asomó al exterior. 4 policías habían seguido al sheriff. El quinto había caído atravesado sobre el filo rocoso y continuaba vivo. Al otro lado seguían los policías restantes que habían dejado de disparar, allá donde se hallaban, sobre la roca desnuda. No cabía esperanza para ellos. Antes de que hubieran logrado bajar a gatas la escarpada ladera, Ko Lao había podido eliminar hasta el último hombre. Pero no disparó. Y uno de los policías, después de conferenciar con sus compañeros, sacó una camiseta blanca y la hizo ondear en el aire a modo de bandera. Seguido por uno de sus compañeros, avanzó a través del estrecho pasaje hasta llegar hasta el herido.
Colau no dio señales de vida, pero les vio alejarse lentamente y convertirse poco a poco en puntitos conforme descendían hasta el valle vecino a la playa. 2 horas después, y oculto tras otro arbusto, vio como un destacamento de policías trataba de efectuar el ascenso por el lado opuesto del valle. Vio huir a las cabras salvajes ante ellos mientras subían y subían, hasta que, dudando de su discernimiento, llamó a Quiloliana, que llegó trepando a colocarse a su lado. No podrán. Es imposible, dijo Quiloliana. ¿Y las cabras? Preguntó Coolao. Vienen desde el valle vecino, pero no pueden pasar a este. Es imposible. Y esos hombres no pueden saber más que las cabras. Caerán y morirán. Miremosles. Son valientes, dijo Coolao. Miremosles. Siguieron tendidos en el suelo el uno junto al otro entre las campanillas y bajo una lluvia de flores amarillas de jau, mirando a aquellas motitas que eran hombres trepar trabajosamente ladera arriba, hasta que lo que tenía que pasar pasó, y 3 de ellos cayeron resbalando, rodando, patinando de un reborde del barranco y se despeñaron desde una altura de 1000 pies. Quiloliana soltó una risa ahogada. No nos molestarán más, dijo. Tienen máquinas de guerra, fue la respuesta de Coolao. Los soldados no han hablado todavía. En la tarde somnolienta, la mayoría de los leprosos dormían en sus cubiles rocosos. Coolao, con el rifle limpio y preparado sobre las rodillas, dormitaba a la entrada de su propia guarida. La mujer de los brazos contrahechos vigilaba allá abajo desde la espesura el estrecho pasaje. De pronto sobresaltó a Coolao el sonido de una explosión. Un instante después el estruendo despedazaba increíblemente la atmósfera. Aquel ruido terrible le asustó. Era como si todos los dioses a uno hubieran tomado en sus manos la cobertura del cielo y la rasgaran como rasga una mujer una sábana de algodón. Pero era aquel un desgarrar inmenso que se acercaba a toda velocidad. Coolao levantó la vista con aprensión, como esperando ver las consecuencias de aquel estruendo. De pronto, en el pico que se elevaba por encima de su cabeza, una granada estalló con un surtidor de humo negro. La roca voló en 1000 pedazos y los fragmentos cayeron al pie de la cresta. Coolao se pasó una mano por la frente sudorosa. Estaba terriblemente alterado. Nunca había presenciado un bombardeo y lo juzgó más horrible de lo que nunca hubiera imaginado. Una, dijo Capahey, aplicándose de pronto a la tarea de llevar la cuenta. Una segunda y una tercera granada pasaron rugiendo por encima de la muralla rocosa y estallaron fuera de su vista. Capahey seguía contando metódicamente. Los leprosos se apiñaron en un claro ante las cuevas. Al principio estaban aterrados, pero al ver que las granadas continuaban volando por encima de sus cabezas, se tranquilizaron y comenzaron a admirar el espectáculo. Los 2 idiotas se estremecían de placer y hacían cabriolas con cada proyectil que veían pasar atormentando el aire. Coolao empezó a recuperar la confianza. No les hacían ningún daño. Era evidente que las granadas no podían lanzarse a tal distancia con la precisión de una bala, pero de pronto cambió la situación. Las granadas comenzaron a caer cortas. Una de ellas estalló en la espesura, cerca del angosto pasaje de roca. Coolao recordó a la muchacha que estaba allí, apostada, y bajó corriendo a ver qué había sucedido. Los arbustos seguían humeando, mientras él se arrastraba por debajo del follaje. Lo que vio le dejó atónito. Las ramas estaban rotas y astilladas donde antes estuviera la muchacha. Ahora había un hueco abierto en el suelo. Su cuerpo estaba despedazado. El proyectil había estallado justo encima de ella. Tras asomarse entre la espesura para comprobar que ninguno de los soldados trataba de atravesar el pasaje, Coolao echó a correr hacia las cuevas. Las granadas seguían gimiendo, aullando, chillando, y el valle retumbaba y reverberaba con el ruido de las explosiones. Cuando estuvo lo bastante cerca de las cuevas, vio a los 2 idiotas haciendo cabriolas, cogidos de las manos con los dedos amuñonados. Aún corría, cuando un surtidor de humo se elevó del suelo muy cerca de los idiotas. La explosión los lanzó en direcciones opuestas. Uno de ellos quedó inmóvil, pero el otro reptó con ayuda de las manos hacia su cueva. Remolcaba tras él sus piernas inútiles mientras la sangre brotaba de su cuerpo. Conforme se arrastraba, gemía como un cachorro. El resto de los leprosos, a excepción de Capahey, había huido al interior de las cavernas. 17, dijo Capahey. 18, añadió después. La última granada había penetrado en una de las cuevas.
Ante aquella explosión se vaciaron automáticamente todas las guaridas, pero de aquella que había alcanzado el proyectil no salió nadie. Ko Lau se adentró en ella reptando a través del humo acre y picante. 4 cuerpos horriblemente mutilados yacían en el interior. Uno de ellos era el de la mujer ciega, cuyas lágrimas no habían cesado hasta entonces. En el exterior, Ko Lau halló a sus súbditos presas de pánico. Habían empezado a trepar por el sendero de cabras que conducía al exterior de la garganta, hacia el revoltijo de crestas y simas. El idiota herido trataba de seguirlos gimiendo débilmente y arrastrándose con la fuerza de sus manos, pero al llegar a la primera pendiente le dominó su impotencia y resbaló. Será mejor matarle, dijo Ko Lau a Capahey, que seguía sentado en el mismo lugar. 22, respondió Capahey. Sí, será mejor matarle. 23. 24. El idiota lanzó un quejido agudo al ver el rifle que le apuntaba. Ko Lau dudó y bajó el arma. No puedo hacerlo, dijo. No seas estúpido. 26. 27, dijo Capahey. Déjame a mí. Se levantó y se acercó a la criatura herida con un pedrusco en la mano. En el momento en que levantaba los brazos para asestar el golpe, una granada estalló de lleno sobre su cuerpo, librándole de la necesidad de actuar y poniendo al mismo tiempo fin a su cómputo. Ko Lau estaba solo en la garganta. Vio a los últimos de sus súbditos arrastrar sus cuerpos mutilados sobre la cresta de la montaña y desaparecer al otro lado. Se volvió y bajó hasta los arbustos donde había muerto la muchacha. Continuaban lloviendo las granadas, pero él permaneció allá abajo, porque desde aquel lugar veía trepar a los soldados. Un proyectil estalló a 20 pies de donde él se hallaba, y aplastado contra el suelo oyó volar los fragmentos por los aires. Un chaparrón de flores de jao cayó sobre su cuerpo. Levantó la cabeza para mirar hacia el sendero y suspiró. Tenía mucho miedo. Las balas de los rifles no le asustaban, pero el bombardeo de granadas le resultaba abominable. Cada vez que una de ellas pasaba junto a él, Ko Lau se encogía, se estremecía, se agazapaba, pero una y otra vez volvía a incorporarse para mirar al sendero. Al fin, cesó el bombardeo. Debía ser de Dujo porque los soldados se estaban acercando. Reptaban por el camino en fila india y trató de calcular su número hasta que perdió la cuenta. Eran, en cualquier caso, unos 100 los que se aproximaban, todos ellos en busca de Ko Lau el leproso. Sintió un fugaz aguijonazo de orgullo. Venían por él, policías y soldados, con rifles y máquinas de guerra. Por él, un hombre solo, y por añadidura un despojo. Ofrecían $1000 por su captura, vivo o muerto. En toda su vida no había poseído tanto dinero. Fue aquel un pensamiento amargo. Capahey tenía razón. El Ko Lau no había hecho nunca nada malo. Los jaoles habían traído a coolies chinos porque necesitaban mano de obra para trabajar las tierras robadas, y con ellos había llegado el mal. Y ahora, solo porque lo había contraído, valía $1.000.000. Pero no él, no. Lo que valía todo ese dinero era su cuerpo inútil, podrido por la enfermedad o muerto por la explosión de una granada. Cuando los soldados llegaron al paso estrecho como filo de cuchillo, estuvo a punto de avisarles, pero su mirada fue a dar en los restos de la mujer asesinada y guardó silencio. Cuando ya 6 hombres habían aventurado a cruzar el paso, abrió fuego y no cesó de disparar hasta que lo vio desierto. Volvió a cargar el arma y disparó de nuevo. Luego siguió disparando. Todos los agravios recibidos ardían en su cerebro, abrasándole en fiebre de venganza. A lo largo del agreste sendero que descendía a la playa, los soldados respondían con sus armas, y aunque estaban tendidos en el suelo y trataban de ocultarse tras ligeras irregularidades de la superficie rocosa, eran dianas perfectamente expuestas a sus disparos. Las balas silbaban y caían con un ruido sordo en torno a él. Alguna que otra rebotaba en la piedra cruzando el aire con un silbido agudo. Una de ellas abrió un surco somero en su cuero cabelludo y otra pasó abrasando, rozándole el omóplato sin rasgarle la piel. Fue aquella una masacre en la que un hombre solo causó todas las muertes. Los soldados empezaron a retirarse remolcando a sus heridos, mientras Ko Lau seguía disparando sobre ellos. Llegó a su olfato un olor a carne chamuscada, miró en torno suyo y al poco descubrió que procedía de sus propias manos. Era el calor del rifle. La lepra había destruido la mayor parte de los nervios de sus extremidades y aunque su propia carne se abrasaba y él sentía el olor, no experimentaba la menor sensación. Siguió tumbado en el suelo entre la espesura, sonriendo, hasta que recordó las máquinas de guerra. Sin duda,
que volverían a hacer fuego, y esta vez los proyectiles irían dirigidos al matorral desde el cual había disparado. Apenas se había trasladado a un escondrijo formado por un pequeño reborde de la muralla rocosa, un lugar a donde no alcanzaban las granadas, cuando volvió a comenzar el bombardeo. Contó los proyectiles. 60 cayeron en el interior de la garganta antes de que dejara de retumbar los morteros. La diminuta zona estaba de tal modo acribillada que parecía imposible que criatura alguna pudiera haber sobrevivido. Eso pensaron, evidentemente, los soldados, pues de nuevo comenzaron a trepar por el sendero de cabras bajo el sol ardiente de la tarde. Y de nuevo el pasaje les fue disputado, y de nuevo retrocedieron hasta la playa. 2 días más defendió Coolao el paso, a pesar de que los soldados se complacían en arrojar granadas a su escondite, hasta que al fin Pajau, un niño leproso, subió al pico rocoso que se alzaba al fondo de la garganta y le gritó que Kiloliana había muerto de una caída, que las mujeres estaban asustadas y no sabían qué hacer. Coolao le ordenó que bajara y le prestó un fusil con que defender el paso. Halló a sus súbditos descorazonados. La mayoría eran incapaces de procurarse alimento bajo tan adversas circunstancias y se morían de simple inanición. Eligió a 2 mujeres y a un hombre, no excesivamente mirados por el mal, y les envió a la garganta para que subieran comida y esteras. Animó y consoló al resto hasta que todos, incluso los más débiles, colaboraron en la construcción de toscos refugios, pero los que habían ido en busca de comida no regresaban, y Coolao emprendió el camino a la garganta. Al llegar a la cresta de la montaña, rugieron media docena de rifles. Una bala atravesó la parte carnosa de su hombro y una lasca de roca le cortó la mejilla cuando un segundo proyectil fue a estrellarse contra la ladera. Al retroceder de un salto, en el momento en que esto ocurrió, vio que el desfiladero estaba lleno de soldados. Sus propios súbditos le habían traicionado. Incapaces de soportar por más tiempo el bombardeo, habían preferido la prisión de Molokai. Coolao retrocedió y se deshizo de una de sus pesadas cartucheras. Tendido entre las rocas, esperó a que la cabeza y los hombros del primer soldado aparecieran ante su vista, y entonces apretó el gatillo. 2 veces disparó, y al fin, tras una pausa, en lugar de una cabeza y unos hombros, apareció sobre el reborde de piedra una bandera blanca. —¿Qué buscas? —preguntó. —A ti, si es que eres Coolao el leproso —respondió una voz. Coolao se olvidó de dónde estaba. Se olvidó de todo, y tendido sobre la roca se maravilló ante la extraña insistencia de que aquellos jaoles, dispuestos a imponer su voluntad aunque se hundiera el mundo. Sí, impondrían su voluntad a todos los hombres y a todas las cosas aunque les fuera la vida en ello. Y no pudo sino admirar ese tesón, esa voluntad que era más fuerte que la vida y que plegaba todas las cosas a su mandato. Estaba convencido de la inutilidad de su lucha. Era imposible resistirse a la terrible voluntad de los jaoles. Aunque matara a 1000 de ellos, se levantarían tantos como las arenas del mar, y se lanzarían sobre él cada vez en mayor número. No sabían entender la derrota. Ese era su defecto y esa era su virtud. Y ahí era donde fracasaban los de su propia raza. Ahora comprendía al fin cómo un puñado de predicadores de la palabra de Dios y de la palabra del Ron se habían apoderado de todas sus tierras. Era porque... Bueno, ¿qué dices? ¿Te rindes? Un hombre invisible hablaba bajo la bandera blanca. Allí estaba, como todos los jaoles, empeñado en un propósito concreto. —Hablemos —dijo Coolao. La cabeza y los hombros del hombre blanco se elevaron por encima de la roca. Luego siguió el cuerpo entero. Era un joven de rostro lampiño y ojos azules, esbelto y pulcro dentro de su uniforme de capitán. Avanzó hasta que Coolao le dio el alto y se sentó a una docena de pasos de él. —Eres un hombre valiente —dijo el leproso meditabundo—. Podría aplastarte como a una mosca. —No, no podrías —fue la respuesta. —¿Por qué no? —Porque aunque malo, eres un hombre, Coolao. Conozco tu historia. Tú matas con justicia. Coolao gruñó secretamente halagado. —¿Qué habéis hecho con mi gente? —preguntó. —Con el niño, las 2 mujeres y el hombre. Se han entregado, como vengo a pedirte que hagas tú también. Coolao rió incrédulo. —Soy un hombre libre —anunció—. No he hecho nada malo. He vivido libre y moriré libre. No me entregaré jamás. —Entonces tus seguidores son más prudentes que tú —respondió el joven capitán—. Mira, ahí vienen. Coolao se volvió y vio acercarse al resto de su partida. Venían arrastrando su miseria.
gimiendo y suspirando en horrible procesión, y aún tuvo que saborear Koo Lau una amargura más honda, pues al pasar junto a él le lanzaron insultos e imprecaciones. La tarasca jadeante que cerraba la marcha se detuvo a su lado, extendió las esqueléticas garras de arpía y agitando su cabeza poseída por la muerte, le lanzó una maldición. Uno por uno, descendieron la montaña y se entregaron a los soldados ocultos. Ahora puedes irte, dijo Koo Lau al capitán. Yo nunca me rendiré. Es mi última palabra. Adiós. El capitán se deslizó sobre la roca, ladera abajo, para unirse a sus soldados. Un momento después, y sin bandera de tregua, hizo su gorra ensartada en la vaina de la espada y Koo Lau la atravesó con una bala. Aquella misma tarde le obligaron a retroceder bombardeándole con granadas desde la playa y le empujaron hasta los refugios más lejanos. Durante 6 semanas le siguieron de escondrijo en escondrijo sobre picos volcánicos y senderos de cabras. Cuando se ocultó en la jungla, formaron líneas de batidores y le acosaron como a un conejo entre los guayabos y los arbustos de lantana. Pero una y otra vez él volvía atrás, esquivaba, escapaba. No había modo de acorralarle. Cuando el enemigo se acercaba, su rifle certero volvía a alejarlos y los soldados transportaban sus heridos sendero abajo hasta la playa. Otras veces eran ellos los que disparaban cuando su cuerpo bronceado aparecía por un camino entre la maleza. En un momento determinado, 5 de ellos le sorprendieron al descubierto en un sendero de cabras. Vaciaron entonces sus rifles sobre Koo Lau, mientras él se alejaba cojeando, trepando por el vertiginoso camino. Hallaron después allí manchas de sangre y supieron que estaba herido. Al cabo de 6 semanas se dieron por vencidos. Los soldados y los policías volvieron a Honolulu, y todo el valle de Kalalau quedó para uso exclusivo de Koo Lau, aunque de vez en cuando algún cazador de cabezas, para desgracia suya, se aventuraba a seguirle. 2 años después, Koo Lau se arrastró por último al interior de la espesura y se tendió en el suelo entre las hojas de ti y las flores de jengibre. Libre había vivido y libre iba a morir. Comenzaba a caer una ligera llovizna y se echó una manta andrajosa sobre la ruina informe de sus miembros. Llevaba puesto un abrigo de tela impermeable. Sobre su pecho depositó el Mauser, deteniéndose antes un momento a limpiar afectuosamente la humedad del cañón. En la mano con que lo secó no quedaba un solo dedo con que apretar el gatillo. Cerró los ojos, porque de la debilidad de su cuerpo y la vertiginosa confusión de su cerebro había deducido que su fin estaba cerca. Como un animal salvaje se ocultaba para morir. Semiconsciente, vagamente, a la deriva, revivió su juventud transcurrida en Niihau. Conforme la vida se desvanecía y el gotear de la lluvia llegaba cada vez más débilmente a sus oídos, se vio una vez más en el mejor momento de la doma de caballos. Sintió los potros rebeldes encabritándose y corcoveando bajo su cuerpo, atados los estribos sobre el vientre, y se encontró cabalgando salvajemente por el cercado, haciendo saltar la empalizada a los vaqueros. Un instante después, y con aparente naturalidad, se halló persiguiendo toros bravos en las praderas altas, cazándolos al lazo y bajándolos a los valles, y el sudor y el polvo de la dehesa donde marcaban a los animales volvió a picarle en los ojos y penetró de nuevo en su nariz. Y aquella juventud espléndida, total, volvió a ser suya, hasta que las agudas punzadas de una disolución inevitable le atrajeron a la realidad. Levantó las manos monstruosas y las miró asombrado. ¿Cómo? ¿Qué razón había? ¿Por qué motivos había transformado en esto toda la fuerza de su indomable juventud? Y entonces recordó, una vez y sólo por un momento, que era Koo Lau el leproso. Sus párpados aletearon cansados y el gotear de la lluvia cesó para sus oídos. Un prolongado temblor se apoderó de su cuerpo. También el temblor cesó. Levantó apenas la cabeza y volvió a dejarla caer. Luego sus ojos se abrieron para no cerrarse más. El último pensamiento lo dedicó a su Mauser, que se apretó contra el pecho con sus manos enlazadas y sin dedos.